¿Qué pasaría con nuestra literatura si tendríamos que traducirla al lenguaje inclusivo? ¿Qué pasarían con obras como Mujercitas o perderían el sentido obras como El Quijote de la Mancha? ¿Qué podría sucedernos a la hora de leer un libro y que sea de lenguaje inclusivo? Todo esto nos planteamos y por eso fuimos a la Biblioteca Provincial para preguntarle a la encargada qué sería de nuestra literatura. Soy Paula Bertini, directora de la Biblioteca Provincial, y ante la inquietud o la consulta de qué hacer con el lenguaje inclusivo y la literatura, si hay algo que hacer realmente, en primera instancia creo que la obra literaria, que es un producto de su época, de su tiempo, los escritores que han generado esas obras en determinados momentos de la historia, han impreso en esa obra, en ese lenguaje, en esa construcción de personajes, escenarios e historias desarrolladas, lo que circula en ese momento a nivel discursivo, a nivel de prácticas culturales, prácticas ideológicas. La literatura como el lenguaje es un portador del sentido histórico del momento. Así que la literatura que ya ha sido escrita y que ha sido producto de esos tiempos, es una obra cristalizada y terminada, a pesar de que, por suerte, los lectores de tiempos distantes y tiempos remotos a ese momento de producción van actualizando el sentido de esa obra cada vez que abren el libro y vuelven a leer. O sea, una obra clásica como El Quijote no ha sido leída de la misma forma en el siglo XIX que en el siglo XXI. Y esa es la gran riqueza de la actualización de la literatura y de esa construcción de sentido que como lector aportamos al texto que ya está cristalizado en un libro y en una publicación. Eso por un lado, pero creo que son justamente esos, productos de su tiempo. Y que uno como lector, que también está cruzado por el lenguaje, por las prácticas ideológicas y culturales, también es un producto de su tiempo y por eso lee de distintas formas y va actualizando ese sentido. Hoy, el lenguaje inclusivo es un lenguaje, es un código, un lenguaje con el que hay un gran porcentaje y un gran sector de la sociedad que se siente plenamente identificado. ¿Por qué? Porque como código representa mucho mejor la diversidad de la que se sienten parte, diversidad de género, diversidad ideológica, diversidad sexual, diversidad de prácticas. Y si hay escritores que al día de hoy quieren construir su obra literaria con el lenguaje inclusivo, va a ser justamente eso, imprimir en ese lenguaje que está usado artísticamente a nivel literario, imprimir una forma de ver el mundo y un lenguaje con el que se sienten plenamente identificados y representados. Creo que el lenguaje también es dinámico, así como la literatura, el lenguaje es vivo, es dinámico. El lenguaje nunca es simplemente un código inofensivo vacío, todo lo contrario. El lenguaje siempre es una forma de representar, no solo es un código que sirve para comunicarse, sino es una forma de identidad. El lenguaje te identifica. La selección lingüística que haces, el vocabulario que usás, la forma en que te expresás, digamos, el lenguaje viene a ser como la materia de tu pensamiento. Entonces, obviamente que el lenguaje nunca es inofensivo. Las selecciones y las elecciones que vos hagas para comunicarte o para que ese lenguaje te represente y te identifique, tampoco es azaroso. Digo, hay una deliberación en esa selección. Sí creo que, bueno, como todo proceso humano y social, a veces el lenguaje se modifica rápidamente, a veces el lenguaje incorpora neologismos que vienen de prácticas. Creo que la más revolucionaria en el último tiempo ha sido todos los vocablos derivados del uso de las tecnologías, que ha revolucionado la forma de identificar los procesos de comunicación, de cómo te texteo y te whatsappeo y digo, son neologismos que antes no existían y habrá un montón un gran porcentaje de la sociedad que no los ha incorporado porque no los puede naturalizar, porque no forman parte de sus prácticas habituales, porque quizás generacionalmente pertenecen a otra forma de seleccionar el vocabulario y de dirigirse al otro. Y digo, todo es legítimo en tanto y en cuanto respete esa diversidad. Digo,
La lucha por el lenguaje inclusivo me parece que mirada aisladamente es una lucha que por ahí no sostiene tanto como cuando uno la ve de la mano de otras luchas reivindicatorias que son siempre por luchas de equiparación laboral para la mujer, luchas de derechos sobre el cuerpo, sobre la salud, sobre la elección de, por ejemplo, aborto legal, gratuito y seguro. Hay una serie de luchas que van de la mano. Creo que el lenguaje inclusivo forma parte de esa, no solo por la mujer, sino por la diversidad de géneros, y me parece que tiene sentido en ese contexto. Por ahí cuando las personas desde la academia o de las prácticas de escritura o desde la docencia se plantean el lenguaje inclusivo como discusión aislada de todo el contexto y todo lo que está pasando, por ahí pierde como sustancia, pero creo que es una lucha que va, o una reivindicación, o una propuesta, o una inquietud, o un nuevo modo que viene de la mano con un montón de otras cuestiones que reivindican, básicamente, creo, las luchas de poder. Es decir, el uso del lenguaje también implica relaciones de poder. Entonces, desde una minoría poder decir, este lenguaje que ha sido instituido históricamente y tradicionalmente hace mucho tiempo y que ha sido instituido siempre desde lugares de poder y en general homogeneizando a la sociedad, a mí no me representa. Por eso propongo esta tercera opción o esta alternativa. Entonces es legítimo, a mí me parece legítimo desde ese punto de vista. Y es muy difícil, ¿no?, saber eso. Para mí es muy... Primero que no soy especialista en lingüística, entonces por ahí me cuesta hacer un raconto, hacer una historización de los cambios en la lengua. Que la lengua es un organismo vivo, eso no hay dudas, y que obviamente como práctica social y humana viene de la mano con los cambios sociales, tampoco hay duda. Ahora, si el lenguaje inclusivo va a estar, digamos, un punto de partida hoy y para siempre, la verdad que no lo sé.